Buenas espectadores de Estado de Alarma, soy Rodrigo Villar, este es el programa El Veredicto. Como todas las semanas tenemos tres grandísimos juristas, tres grandes abogados con los que vamos a comentar los temas de más candente actualidad que han ocurrido durante esta última semana. En concreto vamos a hablar de este recurso que ha interpuesto Vox y también Ciudadanos para tumbar los indultos, un recurso que se ha interpuesto ante el Tribunal Supremo. No sabemos si va a prosperar este recurso, tampoco conocemos muy bien el contenido de este recurso, no sabemos qué armas ha utilizado Vox y Ciudadanos para intentar tumbar estos indultos. Vamos a hablar también de que la UDEF ha acusado a Podemos de justificar los trabajos de Neurona. Es una noticia, la verdad es que ha sorprendido a todo el mundo en esta semana. Cada vez se cierra más el cerco legal y judicial sobre Podemos. Vamos a hablar también que el gobierno ya tiene la licencia para iniciar el proceso de exhumación de víctimas en el Valle de los Caídos. Hoy vamos a tener un invitado especial con nosotros, que es Luis Felipe Utrera Molina, que es el abogado de la familia Franco, y le quiero preguntar personalmente qué piensa de esto, ¿no? De esto que se está, pues este hecho que se está produciendo contra el Valle de los Caídos. Vamos a hablar de estos temas y vamos a hablar también del empate en el Tribunal Constitucional sobre el recurso de inconstitucionalidad que presentó Vox en su momento contra el primer estado de alarma, el primer decreto de estado de alarma que interpuso Sánchez, ¿no? Vox dice que es inconstitucional y en el mismo Tribunal Constitucional hay un empate técnico, ¿no?, de votos sobre jueces del Tribunal Constitucional que han votado unos en contra, otros a favor. Vamos a hablar también de este tema. Y sin más preámbulo, voy a presentar a nuestros invitados de hoy. Tenemos con nosotros una semana más a Ricardo Ruiz de la Serna. Ricardo es abogado penalista, es especialista en Derecho Penal. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas noches, Rodrigo, encantado. Muy buenas, encantado. Y tenemos, por supuesto, con nosotros una semana más, que hacía varias semanas que no lo teníamos, pero la semana pasada ya lo tuvimos, esta semana también, a nuestro querido abogado Agustín Martínez. ¿Cómo estás, Agustín? Pues muy buenas noches, pasando ya un poquito de calor porque Sevilla y verano va unida a la palabra calor y a noches tórridas y realmente la de hoy promete. Y por último tenemos con nosotros a Luis Felipe Utrera Molina, que es el abogado de la familia Franco. Lo conoceréis, que ha salido en otros programas anteriores y que va a estar esta noche con nosotros. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy buenas tardes. Solo matizarte que tengo más clientes, afortunadamente, que la familia Franco, que estoy encantado de ser abogado suyo, pero si no, el resto de mis clientes se pondrán celosos. Oye, yo, si os parece, quería en relación con el sumario, y ya que me gustaría saber cuál es la opinión de Ricardo y Agustín sobre, precisamente para empezar por el tema de los indultos. Porque claro, yo no soy penalista. Y entonces tengo una duda que yo creo que se preguntan, o sea, que creo que verdaderamente todos los juristas nos estamos haciendo ahora mismo. Vox ha anunciado, por boca de Macarena Olona, que va a presentar un recurso ante la Sala Tercera contra el decreto de indulto y una vez que la Sala Tercera, es decir, partiendo de la base de que la Sala Tercera le dé la razón y estime el recurso, presentará una querella ante la Sala Segunda contra todos los miembros del gobierno. Claro, a mí me surge una duda. Es decir, mi experiencia con la Sala Tercera es bastante lamentable por el tema que todos conocéis no ya por la exhumación, sino por la inhumación, como ya hablamos en un programa anterior. Pero claro, la Sala Tercera, el contencioso administrativo, ya sabemos que
en temas políticos, en ocasiones ha sido tremendamente obsequiosa con el gobierno, lo cual me hace pensar que ese primer recurso ante la Sala Tercera del Contencioso Administrativa pudiera no tener éxito. Claro, lo que no sé es si cabría, en este caso en el que estamos hablando de un delito de prevaricación, que tendría como base un informe de la propia Sala Segunda sobre los indultos, si cabría ir directamente a una querella por prevaricación ante la Sala Segunda sin necesidad de que previamente se declarase la ilegalidad del decreto por parte de la Sala Tercera. Es decir, no sé si aquí estamos hablando de una necesaria cuestión prejudicial ante la Sala de lo Contencioso o se podría ir directamente. Y me interesa muchísimo vuestra opinión. Pues Ricardo, Agustín. Agustín, cuéntalo tú primero, que tienes calor ahí en Sevilla. Es una muy buena pregunta. Bueno, querido Luis, en primer lugar, entiendo, la respuesta es categórica, no. Para mi punto de vista, la respuesta es categórica, no. ¿Por qué? Porque tú partes de una premisa que es la de la posibilidad de la comisión de una prevaricación por parte del gobierno como consecuencia de no haber seguido el criterio de la Sala del Tribunal Supremo. Claro, es que no es preceptivo seguir ese criterio, por lo tanto, no se ha vulnerado o no se comete ningún acto contrario a ley por el hecho de otorgar el indulto sin que acompañe el criterio de la Fiscalía. Pero es que en relación, no sé si con eso de forma concisa respondo bajo mi criterio a tu pregunta, pero es que yo creo que todo esto va un poquito más allá. Aquí hay un problema de legitimación francamente importante a la hora del planteamiento de los recursos. Como requisito de los recursos todos sabemos, porque es archisabido y conocido prácticamente por la opinión pública, que la ley de indultos es una ley decimonónica y que se retrotrae a 1870 concretamente. Y claro, bueno, pues está difícilmente adaptada a la realidad político-social en la que nos movemos. ¿Qué ocurre? Que son condiciones tácitas para el indulto, tal y como establece esa propia ley, que no se cause perjuicio a terceras personas o se lastime sus derechos. De ahí viene un problema que estriba a la hora de enfrentarse jurídicamente, no estoy hablando políticamente, sino jurídicamente a la concesión del indulto por parte del gobierno, que es quien está legitimado a enfrentarse a esa decisión. Bajo mi criterio, que probablemente no sé si compartiréis o no, bajo mi criterio, las únicas posibles partes legitimadas serían la Abogacía del Estado y la Fiscalía. Y además, curiosamente, es que la Fiscalía en este caso se ha opuesto a la concesión de los indultos, por lo cual la Fiscalía debería actuar en doctrina de los actos propios, continuando ese criterio y oponiéndose frente a la Sala de lo Contencioso a la concesión del indulto. Los partidos políticos no tienen esa legitimidad. Vox, como parte en el procedimiento, esa condición de parte en el procedimiento, bajo mi criterio, no le otorga la posibilidad de tener legitimidad para enfrentarse a esa medida de gracia. Y además es siguiendo un criterio establecido precisamente por Carlos Lesmes en una sentencia allá por el 2013, que en relación con el indulto del señor Sáenz se opuso a que los partidos políticos pudieran, ejerciendo una supuesta legitimación, enfrentarse a ese problema. Aún más absurdo, si se me permite, es el planteamiento del Partido Popular, porque pretender decir que eres parte legitimada por el hecho de que unos CDRs hayan pretendido, me parece algo impropio de una formación política que se presuma seria. Oiga, más allá de los golpes de pecho, usted tiene que tener un criterio jurídico, porque después esas derrotas judiciales traen como consecuencia un reforzamiento de la parte que obtiene una resolución favorable a sus criterios y, sinceramente, dejan muy desairada
a una asesoría jurídica de un partido tan importante como puede ser el PP por la representación que ostenta, y lo deja un poco, como diríamos vulgarmente, con los pantalones en la mano. Por lo tanto, entiendo que ese es realmente el problema que se plantea ahora mismo. Insisto, desde un punto de vista meramente jurídico y bajo mi criterio, no cabría ir directamente al planteamiento de una querella por prevaricación, porque es que no tienes legitimidad para ello, apoyándonos ni tan siquiera en la arbitrariedad de la resolución como tal. Un indulto per se es arbitrario, y sí cabría que la Fiscalía, en este caso, sobre todo la Fiscalía, que se ha opuesto a la concesión del indulto y que así, de hecho, fijaros, a Vox no se le permitió informar, como parte en el procedimiento, no se le permitió informar al Tribunal Supremo sobre su criterio en relación a la concesión del indulto, porque entendía la sala que no era preceptivo. Yo estoy de acuerdo con Agustín en prácticamente todo. Lo que ocurre es que yo haría quizá dos matizaciones y una cuestión previa. La cuestión previa es que Agustín, Luis Felipe, Rodrigo, hemos visto forzar tanto las instituciones jurídicas en estos años, o sea, hemos visto retorcer tanto la ley que hasta lo que jurídicamente parecería claro, al final se nos puede oscurecer. Decía que yo haría un par de matizaciones, porque en el caso del Partido Popular, Ciudadanos, los que no han sido parte en el proceso, me parece claro que tampoco tienen la legitimación para recurrir. Sin embargo, en el caso de Vox, yo creo que hay quizá un pequeño margen más para la discusión. Porque aunque es verdad que es acusación popular y por lo tanto no es perjudicada directa, de alguna manera sí hay un perjuicio a su derecho. Al derecho a acusar y a que se resuelva sobre una condena que finalmente ha obtenido. Admito que es discutible, ¿eh? Y creo que, como nos ha ocurrido tanto en estos años, vamos a ver interpretaciones de las instituciones jurídicas que recordaremos durante mucho tiempo. Pero lo digo porque es cierto que la institución de la acusación popular no está tan exhaustivamente regulada. Ha habido, por ejemplo, algún caso, estoy recordando algún supuesto de responsabilidad civil derivada de delito, en que a la acusación popular se le ha reconocido incluso cierta legitimación para percibir una indemnización, por ejemplo, en el caso de un delito ambiental. Entonces, creo que hay un margen para la interpretación. Otra cosa distinta es que la viabilidad de una querella por prevaricación en un acto como el indulto, que tiene tal margen de discrecionalidad, me parece difícil. Tendría que darse, porque no parezca que ataco la pregunta, ¿no? Claro que es difícil, todo es difícil, pero creo que tendrían que darse dos condiciones que ahora mismo me parecen lejanas. La primera, que la ilegalidad fuera gruesa, es decir, que fuese algo que realmente no fuese susceptible de interpretación, sino que fuera evidente. Segundo, que fuera a sabiendas. No se han publicado el expediente de los indultos, el expediente completo, pero yo supongo que habrán recabado los suficientes informes jurídicos como para cubrirse las espaldas y poder defender que incluso si finalmente el indulto se declara nulo, el dolo no se da. Es decir, ellos no obraron con conocimiento y voluntad de cometer una acción delictiva. No habría, en este sentido, habría un error que podría considerarse incluso excusable. Planteado esto, yo querría volver un momento, por poner el toro en suerte, ¿no? Por usar una expresión taurina. Es que todos estos asuntos que has mencionado, Rodrigo, y otros muchos que podrían haberse mencionado, nos están llevando a perplejidades en el estudio de las instituciones jurídicas. Antes Luis Felipe ha mencionado algo de lo que no hablamos lo suficiente, hablamos mucho de penal, pero es que si nos vamos a las instituciones administrativas, Rodrigo, amigo, es que se han forzado tanto, se han estirado tanto las categorías, las procesales y las sustantivas, que nos movemos en un terreno verdaderamente imprevisible. Yo, Rodrigo, no me atrevería a decir de cuál va a ser el resultado. O sea, soy pesimista porque de lo que he visto de unos años esta parte, desgraciadamente, pues me lleva al pesimismo. Pero creo que hay que esperar, creo que hay que ser prudentes. O sea, sería fácil decir, no, los van a desestimar, es evidente que no pueden, pero creo que hay una pelea ahí jurídica
que librar. Y Hombre, habrá que ver cómo lo razona el Supremo. Ricardo, lo que pasa es que quizás, vamos a ver, yo estoy básicamente de acuerdo con vosotros, ¿eh? O sea, yo me hacía esa pregunta, porque bueno, ha surgido en algún debate, pero sí que es verdad que ese margen de discrecionalidad que tiene el gobierno por la ley de 1870 se vio severamente reducido en la sentencia del Tribunal Supremo de 2013. Así fue. Que establece claramente que el indulto no puede ser arbitrario. Totalmente. En este caso es clamoroso, es clamorosa la arbitrariedad, porque, vamos a ver, ya no es solo porque exista un informe que efectivamente no es vinculante de la Sala Segunda, es que la Sala Segunda lo que hace es limitarse a recordar la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el tema de los indultos y advierte que en esta situación, teniendo en cuenta que no existe ningún motivo, o sea, no existe, por supuesto, arrepentimiento, no existe una intención de reparar el daño causado, etcétera, etcétera. Es decir, aquí se comete una arbitrariedad porque la única razón del indulto es política. Es decir, es política. Es decir, es aquí, oye, nos guste o no, los únicos que han dicho la verdad son los separatistas. Han dicho, mire usted lo hace porque le hemos pedido el precio y usted lo tiene que pagar. Aquí esto es algo realmente clamoroso. Es decir, yo creo que aquí la arbitrariedad es algo que es indiscutible. Entonces, claro, dice, bueno, vamos a ver. Sí, lo que pasa es que, desgraciadamente, si esto depende de la Sala Tercera, me temo que la sentencia se dilatará en el tiempo, probablemente no tenga mucha prisa la Sala Tercera en dictar una sentencia antes de que termine la legislatura, y si hay algún tipo de división, a lo mejor lo conocemos cuando Pedro Sánchez ya no sea, si alguna vez tenemos esa suerte, presidente del gobierno. Yo, sinceramente, yo creo que caso más clamoroso que este, de un uso alternativo del derecho por motivos políticos, yo creo que en los últimos 45 años no ha existido ningún precedente como este. Pues déjame que continúe el argumento. Rodrigo, te estamos secuestrando la tertulia, pero eso te pasa por juntar no a tres pasa nada. abogados. Eso te pasa por juntar a tres abogados. Es que no era clamoroso que Juan Arribas tenía que cumplir la pena. Sí. En prisión. Es que no era clamoroso que había rebelión. Es que no es clamoroso que no procede la reagrupación de los etarras en las cárceles del País Vasco. Si por esto decía al principio que lo que a mí me entristece, y me entristece como abogado, yo me hice abogado porque creo en la justicia, porque creo en la ley, pero lo que me duele, y creo que somos muchos los juristas que estas cosas las vivimos con tristeza, es que son precisamente esas injusticias clamorosas y esos atropellos clamorosos, porque no es solamente una cuestión de injusticia, es una cuestión de ilegalidad, de contradicción del derecho, son las que se han terminado retorciendo hasta el punto de revestirlas de un ropaje aparentemente jurídico, en ocasiones invocando incluso derechos fundamentales, derechos humanos, en fin, cuestiones verdaderamente forzadas en el argumento para legitimarlas. Entonces, son tantas las instituciones que se han visto retorcidas. Yo os confieso, a mí la rebelión, la institución, que lo del 2017 y los actos preparatorios de los años anteriores eran un golpe de Estado, me resulta clarísimo. Ahora bien, más clamoroso que esto, a mi juicio no había, y aquí estamos. Que la extradición de Puigdemont, la extradición de Ponsatí procedían, a mí me parecía evidente. Y resulta que no lo han interpretado así. ¿Que es verdad que se han forzado las categorías? A mi juicio sí. ¿Que es verdad que además hay una injerencia por parte de instituciones? El último caso es el de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Me parece claro. Pero en estas estamos. Yo no Ricardo, me por favor, te pido brevedad porque hay Nada. noticia que tenemos que comentar. Si he terminado solo con esto, que me resulta difícil hacer un pronóstico por esto. Era solo esto, Rodrigo.
Sí. Hombre, yo si me permitís, que Rodrigo, a fuerza de que en el último programa el compañero con el que tuve el placer de debatir ya me llamó rojo y ya me preocupó. Me preocupó directamente sin anestesia. Me llamó rojo y oye, no sé, no es cuestión de tampoco llevar las discusiones a tales extremos. Pero a ver, yo sinceramente me gusta intentar, Luis, Ricardo, intentar separar todo lo que es el elemento político de lo que es el elemento jurídico. Por ejemplo, tú has hecho ahora, Ricardo, permíteme la expresión, un batiburrillo de conceptos de que consideras clamorosos. Bueno, pues yo hay alguno que no considero tan clamoroso, con lo cual llámame rojo. Es decir, entiéndeme. Entiéndeme, claro, entiéndeme, hay diferentes matices y hay que analizar las circunstancias como son. Bien, todo lo que planteáis, independientemente de que pueda haber una razón de fondo, como pueda ser el hecho de la arbitrariedad a la hora de tomar la decisión, siguiendo aquel verso de Juvenal, lo quiero, lo mando y sirva mi voluntad de razón, que podría perfectamente ser aplicado a Pedro Sánchez, hay un problema. Para enfrentarse a la impugnación de esa resolución hay que tener legitimidad para hacerlo. Y, insisto, no basta con decir, vale, consideramos aquí en una charla de café, esta es una consideración, esto es un acto arbitrario, maravilloso, pero ¿quién tiene legitimidad para presentarse ante la Sala de Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo y decir que esa resolución es arbitraria? Pues bajo mi criterio, que veo que habéis soslayado, exclusivamente la Fiscalía y exclusivamente la Abogacía del Estado. ¿Van a hacerlo? Creo que no. Y entonces sí que estaríamos en un momento clave de pedir responsabilidad a la Fiscalía, a la Fiscal General del Estado como cargo político, para que dicta la orden de no actuar en ese criterio. Exactamente igual que se dictó la orden a la Abogacía del Estado de que no ejerciera por el delito de rebelión, e igualmente se siguió ese criterio. Serán las instituciones políticas las que en su momento tengan que decidir si, las instituciones políticas me refiero al pueblo cuando vaya a votar, si efectivamente ese uso artero, ese uso arbitrario por parte del gobierno en este caso, es refrendado por el pueblo o no. Por los tribunales, legitimidad. Me hace falta legitimidad para actuar y solamente la tienen, para mí, puedo estar equivocado, Fiscalía y Abogacía del Estado. Quería que comentásemos una noticia, una última noticia, que es que a raíz de lo que vamos a comentar del empate en el Tribunal Constitucional sobre el recurso de inconstitucionalidad de Vox contra el estado de alarma, resulta que el Tribunal Constitucional finalmente se ha inclinado por declarar inconstitucional el primer estado de alarma, es decir, los votos a favor han ganado sobre los votos en contra. Los magistrados han decidido posponer la decisión hasta el pleno de julio porque el margen es mínimo, 6-5, y falta pues que se pronuncie la vicepresidenta. Ganaría así la tesis del ponente. La verdad es que yo creo, vamos, desde mi punto de vista es una buena noticia. Desde el punto de vista jurídico es una notición porque es cierto que hubo medidas que se tomaron bajo el estado de alarma que eran medidas propias de un estado de excepción, ¿no? Luis, ¿qué te parece esta última hora? Bueno, a mí lo que me sorprende es la división. Porque yo, sinceramente, a lo mejor soy un ingenuo, pero claro, yo, viendo la Ley Orgánica 481 y el artículo 12 y 13, yo no tengo la más mínima duda de que el decreto de alarma limitaba los derechos y libertades públicas en una forma tal que no cabe hacerlo en el estado de alarma. Para eso está el estado de excepción. Es decir, para mí hay una cosa que es que, vuelvo a decir, claro, es que nunca lo he entendido. Nunca he entendido que no se declarase el estado de excepción y nunca he entendido que hubiera un estado de alarma de 6 meses. Eso no cabe en la Constitución, no cabe en la legalidad y por lo tanto estamos ante decisiones de un poder absoluto. Y cuando hablo de un poder absoluto lo digo literalmente, es decir, absoluto, es decir, desvinculado de la ley. Es
Es decir, el gobierno ha hecho lo que le ha dado la gana, sin tener en cuenta lo que establece la ley. Es decir, totalmente desvinculado, porque la ley es muy clara. Es que yo creo que no es muy interpretable. El estado de alarma está para limitar puntualmente y en lugares concretos y en horas concretas determinados derechos. Pero cuando se realiza una limitación tan global como la que se ha producido con el derecho, con el estado de alarma, es que, oye, para eso está el estado de excepción. Yo es que nunca he tenido ninguna duda. Lo que me sorprende es que, bueno, tampoco es que haya habido mucho debate. Yo creo que hubo un artículo de Rafael de Mendizábal muy claro, en el que lo ponía de manifiesto desde el principio. Y supongo que pasará lo mismo con el segundo estado de alarma. El problema es que, desgraciadamente, tenemos un tribunal constitucional que fue capaz en 5 días de desestimar el recurso de amparo contra la exhumación de Francisco Franco, interpuesto por el que os habla, en 5 días. ¿Por qué? Porque estaba fijada la fecha y había que llegar sí o sí, y sin embargo va a fallar sobre el estado de alarma, sobre el primer estado de alarma, una vez que ya han terminado los 2 estados de alarma, lo cual, pues claro, evidentemente tenemos un grave problema de funcionamiento del Tribunal Constitucional, que es un órgano, es un tribunal de una naturaleza política que desgraciadamente, que además yo no sé si tiene mucho trabajo, pero vamos, los compañeros que estáis aquí, no sé si habéis tenido la suerte de que os admitan muchos recursos de amparo a trámite. Es que no se admiten, yo creo que ni un 1% de los recursos. Entonces, claro, es que esto ya es que clama al cielo. Es decir, esto que decías, Luis, un momento, Ricardo, esto que decías, Luis, la tesis de Pedro González Trevijano es exactamente lo que decías tú, ¿no? Es que la suspensión de derechos fundamentales de circulación, de residencia y reunión exige aplicar como mínimo el estado de excepción. Ricardo, ¿querías comentar algo así? No, 2 cuestiones. Una, antes Agustín ha hecho hincapié en algo en lo que tiene mucha razón, que no es lo mismo el plano político que el plano jurídico. Lo que pasa es que en este tipo de asuntos desvincularlo es difícil, y me parece que este caso del estado de alarma es un caso claro. Es decir, al final, claro que la institución del estado de alarma estaba muy forzada, como ha habido, cuidado, también en las comunidades autónomas, leyes autonómicas forzadas, que claro que Agustín tiene razón cuando dice que hay muchos matices, sin duda, y esto es lo que nos trae aquí esta tarde, que claro que hay diferencias, pero que a mi juicio estaban forzadas, y yo creo, y me parece que este es uno de los casos. Luego creo que hay otra cuestión. Me da la impresión de que esto va a quedar en la impunidad del legislador. Es decir, al final ha habido empresarios que se han arruinado, montones de personas que han perdido sus trabajos, un empobrecimiento general de la sociedad española, tuvieron que cerrar comercios, se cerró toda la hostelería, etcétera, y no va a pasar nada. Es decir, al final, si se declara inconstitucional, nos rasgaremos las vestiduras como sociedad, como juristas creo que tendremos que leer y que profundizar en los fundamentos de por qué esto era inconstitucional y sin embargo lo terminaron aprobando en el Congreso de los Diputados, etcétera, y que se aprobó un estado de alarma de 6 meses, que antes lo mencionó Luis Felipe, pero más allá de eso, yo creo que aquí va a haber una gran impunidad por estas ilegalidades, Rodrigo. Volviendo a esa Agustín, una pregunta que te quería hacer. ¿Tú crees que le puede pasar, qué crees que le puede pasar a Pedro Sánchez si se declara inconstitucional este estado de alarma? ¿Puede tener alguna repercusión penal? No sé. Espero que la cámara en este momento haya enfocado también a Luis, porque yo creo que Luis ha dado con la respuesta simplemente con su rictus, es decir, sonreír. No le va a pasar absolutamente nada. No le va a pasar absolutamente nada. A ver, la cuestión sí que también deben, por decirlo de alguna manera, analizarse dentro del mundo de los matices. Lo que se trata de dilucidar es si el decreto de alarma suponía limitaciones en el sentido del artículo 11 de la Ley 4/81
o estábamos hablando de verdadera suspensión de derechos fundamentales. Y es un poco ahí donde estriba el problema, si estamos hablando de meras limitaciones o de suspensiones efectivas, si tendríamos que habernos ido a un estado de excepción o nos podíamos quedar en el estado de alarma. Al parecer es cierto que probablemente si no hubiera sido Vox la organización que hubiese planteado el recurso y hubiese sido, si se me permite, un partido más dentro del sistema, el resultado de la resolución sería bastante más abrumadora a favor de, del criterio de que el estado de alarma, el decreto vulnera la legislación. Pero claro, al ser Vox, parece, y que el Tribunal Constitucional le dé la razón, parece que supone ahí como una especie de choque, de como si se hubieran vuelto un poco locos en el Tribunal Constitucional y nada más lejos de la realidad. La cuestión está en después saber cuáles son las consecuencias, porque visto que el tiempo en el que hemos estado en estado de alarma y hemos visto suspendidos o limitados nuestros derechos ya no va a volver atrás, las consecuencias sí que tienen que tener algún tipo de trascendencia. Y, por ejemplo, se me ocurre que todas las sanciones impuestas durante el periodo de alarma van a quedar en agua de borrajas. Es decir, todos los numeritos que hemos visto, sobre todo en los 2 meses en los que estuvimos encerrados en casa y que veíamos que cuando alguien salía la policía actuaba con una contundencia absolutamente radical, y todas esas sanciones que han ido jalonando y que han llegado a nuestros despachos de clientes que por una circunstancia o por otra pues se veían sancionados por la administración, van a quedar sin duda en agua de borrajas. Pero es más, porque es muy interesante lo que plantea Ricardo, las responsabilidades económicas que se pudieran derivar de haber estado durante un periodo de estado de alarma en negocios, empresas o autónomos y trabajadores, pues sin duda pudiera ser y pudiera dar pie a una cascada importante de demandas por responsabilidad patrimonial al Estado como consecuencia de esa actitud que llamémosle laxa. Pero al señor Sánchez, absolutamente nada, no te preocupes, todo va bien, todo tranquilo. ¿No le ves la cara de felicidad que tiene? Antes de que se vaya Luis Felipe, porque se tiene que ir ya, quería que comentase el tema del Valle de los Caídos, que el Gobierno tiene la licencia para iniciar el proceso de exhumación de víctimas en el Valle de los Caídos. Luego nos seguiremos quedando con Ricardo y con Agustín, seguiremos comentando este tema de la inconstitucionalidad del estado de alarma. Pero Luis, ¿qué opinas de esto? El Gobierno ya ha obtenido por fin la licencia para iniciar el proceso de exhumación de víctimas en el Valle de los Caídos. Bueno, no es cierto. Entiendo que esto además está enlazado con la profanación, ¿no?, de la tumba del general Franco. No, pero no, o sea, el titular no es cierto. Vamos a ver. Vale. Lo que ha concedido el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial es una licencia para consolidar los osarios, consolidar las criptas y asegurar las criptas, que están en un estado absolutamente lamentable. Soy testigo de ello, por las humedades tan tremendas que tiene. Para que os hagáis una idea, dentro de los osarios que están, si conocéis la Basílica del Valle de los Caídos, los osarios están, hay 2 principales en la Capilla del Santísimo y en la otra capilla de las naves laterales de la Basílica, y después en la nave principal, detrás de cada capilla presidida por una virgen, también hay osarios, los que, bueno, pues se calcula que hay 33.000 que están censados y que están registrados, y un número indeterminado que podría llegar incluso a 10.000 o 12.000 más, que no están identificados porque fueron las fosas comunes que en los años 70 y 80 se llevaron al Valle de los Caídos al quitarlas de los cementerios. Entonces, la licencia urbanística que se ha solicitado es una licencia urbanística de obras de consolidación,
eso no autoriza al gobierno a exhumar ningún cadáver, entre otras cosas porque esa exhumación es absolutamente inviable en la mayor parte de los osarios. Para que os hagáis una idea, como consecuencia de las humedades, los restos que están en los osarios, en la mayor parte de ellos, porque hay algunos que se mantienen en un estado razonable, se han ido pudriendo las cajas y se han mezclado los restos unos con otros. Con lo cual, es absolutamente imposible, no imposible, bueno, o sea, haría falta un presupuesto absolutamente sideral para poder hacer pruebas de ADN de 30.000 cadáveres que están mezclados. Por lo tanto, claro, y además hay que respetar los derechos de los familiares que ya han dicho que no quieren que toquen a los suyos. Por lo tanto, claro, aquí no hay una licencia de exhumación. No ha habido un juez que haya dicho se puede exhumar a fulanito, a menganito o a 50... No, 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 no. Aquí ha habido una licencia urbanística que se solicitó para arreglar los osarios. Otra cosa es lo que vaya a hacer el gobierno, porque claro, ya como estamos acostumbrados a que el gobierno hace lo que le da la gana, pues ya no podemos descartar nada. Pero lo cierto y verdad es que en esos osarios no hay cajas individuales en su mayor parte, sino que son cajas que vienen del cementerio de los pueblos determinados, en los que hay una serie de cadáveres que están censados en el registro del Valle de los Caídos, con la autorización de sus familiares, etcétera, etcétera, y me temo que hay un problema mucho más grave que una pura licencia urbanística. No sé qué opináis vosotros, pero vamos. No, es algo absolutamente lamentable. Yo esto lo estuve hablando en Intereconomía, en un programa de Intereconomía que me invitaron hace ya varios años, antes de que profanasen la tumba de Franco, y es que yo decía exactamente lo mismo, es decir, van a meter la mano, van a hurgar en las criptas sin el consentimiento de las familias, cuando los huesos se han mezclado y no se sabe exactamente, ¿no? Esto, ¿dónde está cada persona, ¿no? Fallecida? Porque es que los huesos se han mezclado y es que van a meter ahí la mano, van a hurgar y sí, el consentimiento de las familias. Y efectivamente, sí, lo que ocurrió con la profanación de Franco fue exactamente lo mismo, ¿no? Metieron la mano sin el consentimiento expreso de su familia, ¿no? Una cosa más, porque hay un tema más importante todavía, que es la autorización, la necesaria autorización del prior de la abadía del Valle de los Caídos. Autorización que en el caso de la exhumación de Franco, por arte de Birli Birloque, el Tribunal Supremo, en un auto de 23 de octubre, es decir, del día antes de la exhumación, decidió que donde el prior había dicho no, había que entender que había dicho sí, y que por lo tanto la propia sentencia era título habilitante para entrar, pero daba por concedida esa autorización. Es decir, no le quitaba el derecho, porque la máxima autoridad dentro de la basílica es la del prior. Y por lo tanto, si el prior no lo autoriza, no se podría llevar a cabo ninguna exhumación. Otra cosa es que los hechos son tozudos y al final, pese a la negativa rotunda del prior por escrito, se procedió a la exhumación tal y como estaba previsto. ¿Y por qué? Pues porque también Roma se plegó a los deseos del gobierno y no hizo valer sus derechos derivados de los acuerdos de Iglesia y Estado del año 79, que dicen claramente que los lugares sagrados son, o sea, que consagra la inviolabilidad de los lugares sagrados y que por lo tanto allí no se puede hacer nada. Esto de en la ley de memoria democrática que vamos a contemplar dentro de unos días, el nuevo proyecto de ley, se quiera convertir un cementerio religioso en un cementerio civil, es algo absolutamente increíble, porque eso sí que afecta al derecho a la libertad religiosa de todos los familiares decaídos que están allí, de uno y otro bando. Oiga, mire usted, o sea, yo quiero que mi padre, mi abuelo o mi tío esté enterrado en tierra sagrada, no quiero que esté en un cementerio civil. Es decir, pero desgraciadamente me temo
que todo esto conduce a la melancolía, porque este gobierno ha demostrado que es capaz de hacer cualquier cosa, de retorcer la ley hasta límites insospechados y además con la colaboración de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Por lo tanto, yo soy muy pesimista en esto. Bueno, Luis, con la colaboración de la Sala Tercera del Tribunal Supremo y también en algunos casos con la colaboración de los obispos y en algunos casos con la colaboración de los empresarios, de los jefes de empresarios, que se pliegan de una manera absolutamente abyecta a decir cosas que están en contra sistemática de su propio ideario. Pero era simplemente por hilar una cosa con otra, tal y como lo estabas planteando. Pero sí me gustaría saber exactamente, porque sinceramente tengo una duda, igual que tú planteabas una al principio, yo te planteo otra. Pero ¿no es necesario como requisito imprescindible el hecho de que los familiares de los difuntos manifiesten expresamente su voluntad y su deseo de que se practique esa exhumación? ¿No es un requisito indispensable? Sí, de hecho hay una serie de demandas. Creo que yo no sé si en total suman 50 familiares de caídos de 33.000, algunos de los cuales, por cierto, no se tiene constancia de que estén enterrados en el Valle de los Caídos porque no están registrados como tales, que han solicitado la exhumación. Pero no, pero el procedimiento no ha llegado, es decir, no se ha producido una sentencia que declare el derecho a exhumarlos, porque es que además, entre otras cosas, ahí lo que se produjo es que, en su caso, tendrían que abonar el tribunal, que fue un juzgado de lo contencioso de San Lorenzo del Escorial, dijo que para ello tendría que ser técnicamente viable y teniendo en cuenta las catas que se habían hecho y que se había demostrado que estaban absolutamente mezclados los restos, tendrían que asumir los familiares el coste de las pruebas de ADN para identificar los restos de sus deudos, porque claro, aquí no se van a llevar los esqueletos, unos cuantos esqueletos por si son su padre o su abuelo. Es decir, es que es prácticamente imposible. Esto no debe ser el Jazz 42, ¿no? No, en absoluto. Luis, De hecho, muchísimas gracias. tengo 5 minutos. Solo quería deciros, es que hay que ver la situación de humedad que hay allí. Es decir, para que os hagáis una idea, cuando se levantó la losa que cubría el sepulcro de Francisco Franco, el sepulcro estaba recubierto de planchas de plomo. Razón por la cual yo, desde el principio, en una reunión que tuve en Moncloa, dije que de ninguna manera íbamos a aceptar que se abriese la caja y que se cambiase de caja al cadáver de Franco. Ellos estaban empeñados y de hecho llevaron un forense, porque además llevaron una caja para cambiar el cadáver de caja. Cuando se extrajo el féretro del sepulcro, nos dimos cuenta de que, claro, son las chapuzas de estas cosas que, claro, nadie pensaba cuando enterraron a Franco que lo iban a exhumar. Y efectivamente el sepulcro estaba forrado de plomo menos por el suelo. Ello determinaba que la parte de abajo de la caja, que era de caoba, que además esa parte de abajo no era de caoba, sino que era de contrachapado, estaba totalmente empapada y se abombaba con el peso de la caja de zinc. Claro, la humedad venía de la tierra. Imaginaros en los osarios que están metidos dentro de una montaña, las humedades que hay, en que no están forrados de plomo ni nada parecido, con lo cual aquello, vamos, es un espectáculo dantesco, porque yo he visto con mis propios ojos fotos de la cata y es absolutamente imposible separar los restos mortales que están absolutamente mezclados unos con otros, que quizás era la
el destino, es decir, que estuvieran todos mezclados, pues se han mezclado porque como consecuencia de las circunstancias que hay allí, las humedades que son brutales, pues resulta absolutamente imposible separar los cadáveres, con lo cual, pero vamos, aquí ya sabemos que lo imposible, Pedro Sánchez es capaz de revertirlo y por lo tanto yo no pondré la mano en el fuego porque no se produzcan unas exhumaciones que no sabremos nunca de qué cadáveres serán. No, increíble, increíble, Luis, lo que acabas de contar, la verdad, muchísimas gracias por comentarlo con todos nosotros, porque la verdad es que desconocíamos esos detalles también de la profanación de la tumba del general Franco, algo que se me han puesto los pelos de punta, ¿no? Menudos desgraciados, menudos desgraciados. Pero muchísimas gracias, Luis. Oye, gracias, de verdad, un placer estar con vosotros, pero me tengo que marchar, ya voy un cuarto de hora tarde, pues estaré encantado de estar con vosotros cuando queráis. Muchísimas gracias, Luis, te volveremos a invitar. Gracias. Gracias. Hasta luego. Un saludo. Hasta luego, buenas noches. Adiós. Bueno, seguimos comentando con Ricardo y con Agustín. Bueno, antes de seguir con otros temas, ¿qué os ha parecido lo que ha dicho Luis? Porque a mí me ha dejado hasta mal cuerpo. Es que acaba siendo una historia truculenta y acaba siguiendo con el propio Juvenal que decía antes, que refería antes, el pan y circo. Pues el circo en la actualidad por parte de buena parte del gobierno, sobre todo de la señora Calvo, que estos temas le enloquecen, es algo así como intentar tapar con un dedo la historia actual, poniendo en el foco la historia ocurrida hace 80 años. Es algo que produce una cierta desazón, sobre todo porque hombre, no parece que sea el problema más necesario a resolver, teniendo en consideración y el respeto a todas aquellas personas que quieran recuperar, porque tienen su derecho legítimo, los restos mortales de sus familiares, pero claro, todo ello, como bien decía, hacía referencia a ese juzgado de lo contencioso administrativo de San Lorenzo del Escorial, cuando sea técnicamente posible. Cuando ya no es técnicamente posible, conviertes en ejecución imposible cuestiones a las que a lo mejor podías haber tenido legítimo derecho, pero que no se pueden obtener. Y claro, el esfuerzo, el drama que se genera con todo ello es muy superior al beneficio que se puede obtener con eso. Yo recuerdo que en mi caso, por ejemplo, yo llevé hace tiempo unas cenizas de un familiar que fueron enterradas en un nicho y allí había otros restos de otros familiares y demás. Y es que no me imagino el sufrimiento de esta familia, por ejemplo, de la familia Franco, en el caso de la profanación de la tumba del general o en el caso de los familiares de algunas de esas personas, ¿no?, que están en las criptas. Es que no me imagino el sufrimiento y la impotencia al pensar que pues, miembros del gobierno están hurgando en los restos de tus familiares, ¿no? Y que los están cogiendo y se los están llevando a otros sitios y que no tienen respeto. Lo que ha contado Luis, por ejemplo, con el tema del féretro de Franco, que no tienen ningún respeto, que lo querían cambiar a otro ataúd. Es algo horroroso, horroroso. Y la verdad es que de muy mal gusto, y yo creo que es un estigma que se le va a quedar a este gobierno, entre otros, ¿no? Ha dicho una cosa muy interesante, que todos los que tenemos una relación directa con los tribunales y las personas que nos puedan ver y no lo tienen, tienen que valorar, es que si algo en la justicia es lenta y en el Tribunal Constitucional especialmente lenta, que en 5 días se dictara una resolución de esa índole supone bien a las claras que el Tribunal Constitucional es un tribunal meramente político y que aquí hay más intereses que los que realmente se trasladan a un procedimiento común en el que cada uno defiende sus intereses. Está claro, está claro. Bueno, Ricardo, si no quieres comentar nada sobre este asunto, pasamos al último bloque. Déjame solo un detalle.
Hay Sí. un derecho y una libertad que en España andan de capa caída, que es la libertad religiosa. En lo que ha dicho Luis Felipe sobre el tema de los cementerios, ¿no? La desacralización de un cementerio y su conversión en un cementerio civil o en otra cosa. Toca la libertad religiosa, que parece un derecho como de mal gusto citarlo, ¿no? Porque claro, siempre parece que la libertad religiosa debe ceder siempre ante otras cosas. De hecho, parece que tiene que ceder ante cualquier otra cosa. Y sin embargo, es uno de los derechos más importantes. Y no solamente porque es un derecho fundamental, sino porque toca la dignidad intrínseca del ser humano. Antes mencionabas lo del sufrimiento. La historia de la España del siglo XX es una historia de un sufrimiento y de una tragedia terribles, ¿no? Y creo que parte de lo que estamos viviendo radica precisamente en que parece que la libertad religiosa es un derecho de segunda clase, de segunda categoría. Parece que invocarla como argumento legítimo frente al poder es invocar un argumento de menor cuantía o de menor peso. Y esto es un indicativo, debería ser un signo de preocupación de la calidad de nuestra democracia y de la calidad de nuestras libertades, porque cuando cede la libertad religiosa, las demás no aguantan mucho. Ricardo, ojalá el sufrimiento del siglo XX no sea comparable a nada de lo que pueda ocurrir en el siglo XXI, ya no por nosotros, sino por nuestros hijos, sí, y por los hijos de nuestros hijos, porque de verdad, tal y como se está planteando todo y tal y como está todo, da verdadero pánico, cuando no vértigo, cuando no miedo, el futuro que puede venir a este país, porque hay algo que se llama la autodestrucción y nosotros para eso creo que somos unos absolutos genios. Está claro, España siempre ha intentado luchar contra sí misma, autodestruirse, ¿no? Pasamos al siguiente bloque, rápido porque se nos acaba el tiempo, simplemente pues que hagáis una valoración. La UDEF acusa a Podemos de justificar los trabajos de Neurona con pasaportes duplicados y trabajadores ilegales. Es decir, yo esta noticia la vi esta semana, me pareció, o sea, es que no me lo quería ni creer, pero luego cuando lo vi en el Mundo de titular, me quedé impresionado, ¿no? Es decir, es que esta gente cada día me sorprende más y el cerco judicial se está cerrando cada vez más en torno no solamente a Podemos, sino a líderes de Podemos, como por ejemplo Juan Carlos Monedero, que está muy vinculado a esta empresa mexicana, Neurona, ¿no? Carolina Mata, que está en la acusación en este procedimiento de Neurona, le dijimos a ver si podía venir hoy, pero no ha podido ser porque está ocupadísima. Imaginaos cómo está ahora de ocupada con todo este asunto de Neurona y de Podemos. Pero es que la misma UDEF, la misma policía, está acusando directamente a Podemos de justificar los trabajos en Neurona con pasaportes duplicados y trabajadores ilegales. Y es que esto no termina aquí, sino que dijeron que estas personas, que eran, pues que son mexicanos, son extranjeros, se habían quedado en un hotel, alojados, en un hotel de Madrid durante un periodo de tiempo por una campaña electoral. Y resulta que no se habían quedado en ese hotel. Es decir, estaban intentando justificar una serie de gastos que luego no fueron así. Parece ser que al final se quedaron en un piso, todos metidos, no se sabe exactamente dónde. O sea, algo de película, ¿no? Algo totalmente surrealista, viniendo además de un partido que siempre ha criticado la corrupción dentro de los partidos políticos y un partido que se las daba de adalid de la democracia y de la pulcritud democrática y política, ¿no? Y es que es como, es de broma, es de broma. Entonces, bueno, una valoración rápida. Agustín, ¿qué te parece este despropósito, no? Pues esto no muestra más que hay un engranaje económico montado detrás, que la UDEF sigue su investigación, pero yo sinceramente, porque ya nos ha pasado en más de una ocasión, a mí me gusta analizar ya no solo los informes de la UDEF o de la Guardia Civil, porque tanto Ricardo como yo nos hemos tenido que enfrentar a informes policiales y los desmontamos
y enfrentamos formas de actuar, nuestro trabajo en un momento determinado puede consistir en actuar frente a ellos. En esto me gusta ser más cauto. Bien, vale, hay un informe, perfecto. El juez correspondiente, si no me equivoco, Escalonilla, tendrá que valorarlo y a partir de ahí, pues seguir la investigación. Centrar, créeme, Ricardo, yo sé que a ti estas noticias te gustan, Rodrigo, perdón, estas noticias te gustan mucho y te ponen especialmente. Pero yo creo que, de verdad, yo creo que deberíamos ser muy pausados y muy... no verter ese agua al suelo que después es difícil de recoger y que cuando por cualquier motivo se archiva, parece como si hubiera un fracaso y la UDEF. No, mire usted, esto es un trabajo, hay una investigación y efectivamente, como diría Shakespeare, algo huele a podrido en la sede de Podemos. Ricardo. Yo estoy de acuerdo con Agustín, Rodrigo. Hay que tomar estas cosas con cierta cautela, con cierta prudencia. Ahora bien, estoy seguro de que Agustín va a estar de acuerdo conmigo. Que a un empresario de la calle, a un señor que tenga una mercantil y que la Guardia Civil, la policía, le informa respecto de esto, que entran y registran sus oficinas y que tienen muchas posibilidades de que alguien termine durmiendo en prisión por riesgo de destrucción de pruebas, pero vamos, esto no te quepa duda. Al paso. Hombre, es decir, esto le pasa a un empresario de los que nos pueden estar viendo, que tiene una flota de vehículos, y aparece un informe donde se dice que puede haber parte de su personal o personas que trabajan con él, que han utilizado documentación falsa, que este tipo de cosas desencadenan unas actuaciones de los juzgados de instrucción fulminantes, de entrada, de registro, de toma de declaración de testigos allí, de los que estaban presentes. ¿Cómo que no sabe usted dónde durmieron estos señores? Este tipo de cosas, con un ciudadano como cualquiera de nosotros, es contundente. Mientras que aquí, en el caso de Podemos, yo te confieso, Agustín, que sí que observo no solo que se esté extremando el rigor procesal, que esto tiene que ser siempre así, sino que de alguna forma está habiendo unas contemplaciones que yo creo que en otros casos no se producirían, la verdad, Agustín. Sin duda ninguna. Sin duda ninguna, estoy completamente de acuerdo contigo, porque cualquier otra actuación supondría la entrada y registro y a partir de ahí la correspondiente pena de banquillo, pena de telediario, pero aquí se tiene mucho y especial cuidado. Es que forma parte del gobierno, querido. Ya, pero esto, por eso digo que yo siento parecer pesimista, ¿no? Y de hecho no lo soy, creo en la ley, creo en la justicia. Pero cuando ves este tipo de cosas, es difícil después decirle a un cliente, mire, porque claro, el cliente dice, oiga, pues en mi empresa entraron, registraron, se llevaron no sé cuántos detenidos, les tomaron declaración Bien, y en este caso, Rodrigo, ¿cuántas veces hemos tenido ya noticias de esta índole o de este tipo de casos que rodean a Podemos? Y claro, uno termina viendo que hay, digamos, cierta desproporción. Bueno, la pregunta es que qué pasará cuando Podemos no esté en el gobierno, ¿no? A lo mejor la justicia es más implacable contra ellos. No se sabe. Ha habido casos en los que gente ha salido del gobierno y la justicia tampoco ha sido implacable contra ellos. También ha habido casos. Ya lo veremos, ya veremos. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, Agustín, por haber aceptado de nuevo nuestra invitación. Muchas gracias, ha sido un placer y buen fin de semana. Buenas noches. Igualmente espero que no paséis el calor que me toca pasar a mí. Bueno, es que en Sevilla es imposible, Agustín. Es lo que te toca. Gano. Es lo que me toca, con mucho placer. Bueno, muchísimas gracias y buen fin de semana. Y muchísimas gracias a todos los espectadores de Estado de Alarma que nos han visto. Este ha sido el programa El Veredicto. Hemos tenido con nosotros a Luis Felipe Utrera, a Ricardo Ruiz de la Serna y a Agustín Martínez. Hemos hablado de muchos temas muy interesantes, entre ellos pues este recurso de constitucionalidad, ¿no?, que ha presentado Vox y Ciudadanos contra el gobierno en general, ¿no?, contra el estado de alarma. Parece ser que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado a favor
preguntado, usted está siendo investigada por presunta administración desleal. Después es una vergüenza que la extrema derecha mediática... ¿Quién es la extrema derecha? Los que contratan... ¿Qué haces? Bueno, pues nos han roto el móvil. Nos acaban de romper el móvil por detrás. edatv.com, ¿vale? Pincháis aquí y ponéis los datos fundamentales. Y ahora, como veis, nos pide que firmemos este contrato de suscripción, lo leéis con calma, por supuesto, y le dais a continuar. Y ahora nos pide que introduzcamos pues una contraseña, y lo doy a continuar. Y ahora me pide que confirmemos el correo electrónico. Habréis confirmado vuestro correo electrónico y os pide, ¿vale?, que elijáis una membresía. Está gratis, mensual, semestral, anual, ¿vale? Pues podéis elegir, por ejemplo, si queréis ayudarnos pues con 9,99 euros al mes y con la tarifa plata, pues le dais a aceptar y suscribirse. Pincháis aquí y como veis, ya os dice aquí, os pone todo claro, a Fake News Consulting, plata, tarifa plata, mensual, 9,99 euros, le dais a pagar y os verá ya pues el TPV, ¿no? Ponéis vuestra tarjeta bancaria, ponéis la caducidad, el código de seguridad y ya podéis llegar a pagar dándole a este botón automáticamente.